hay muchos ejemplos en el Evangelio donde de cierta forma Cristo solventa o se enfrenta a situaciones difíciles, ¿sí? ¿Cuál nos podrías referenciar que podría ser un símil muy bueno para un joven hoy en día que, pues no sé, se le pida algo que le cueste mucho o se genere una situación en donde esté en algo muy complicado y que uno pueda decir, bueno, si yo actuara como Jesucristo, yo pudiera hacer esto, tomando esta actitud, haciendo esto. ¿Usted qué ejemplo puede tener o cómo lo ve para poder encajarlo, que uno se pueda acordar y decir, este man hizo esto acá, entonces yo pues también podría hacerlo, ¿no? Bien. No, yo creo que ejemplos hay muchísimos, pero hay uno que a mí me gusta particularmente, que es el de las tempestades, porque los apóstoles tuvieron que enfrentar varias tempestades en el mar de Galilea, pero en el Evangelio se nos narran dos que tienen dos características diferentes, y es que en una está Jesús en la barca y en la otra no. Y en las dos pasa algo curioso, porque en una tempestad Jesús está en la barca pero está dormido. Entonces arranca esa vaina a golpear el mar y el barco pues agitándose y los pobres apóstoles muertos de miedo y aparte ellos eran navegantes expertos, ¿no? Entonces el tema de las tempestades es muy importante para esto que tú decías, ya voy a intentar desglosarlo brevemente, pero por un lado porque esas tempestades nos ayudan a ver que llegan momentos en la vida en que no importa quiénes seamos y no importa qué sepamos hacer, la realidad nos supera. Es decir, esa tempestad era superior a las fuerzas de los apóstoles y ellos eran tipos que se habían criado en ese mar, o sea, ellos sabían perfectamente navegar, remar, los vientos, todo, pero llega un punto en que la fuerza humana no puede, ¿no? Y pues me detengo primero en la que está Jesús en la barca, porque Jesús está dormido, Jesús estaba tan agotado, tan cansado, que se queda dormido y está dormido, o sea, Jesús no se está haciendo el loco como, ay, me voy a hacer el dormido para que estos manes me pidan ayuda, no. O sea, Jesús está agotado literalmente, tan cansado que en una tempestad no se despierta, ¿no? Pues tú que eres médico lo explicarás mejor, o sea, es un nivel de agotamiento físico tan grande que el tipo pues está en una tempestad y no se entera, ¿no? Y es una de las preguntas que está en el libro, porque es una pregunta que a todos nos puede venir al corazón a veces, y es, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles, Yo se pregunta dónde está Dios en esta claro, ¿dónde está situación. Dios? ¿Por qué lo No te permites? importa, porque es una pregunta súper fuerte, porque no te importa es insinuar que realmente no le importa. Y entonces uno dice, y a veces nos puede pasar que uno siente como a Dios no le importa, ¿no? De hecho, pues allá hace rato cité a Madre Teresa, pues Madre Teresa, si uno lee las cartas que ella enviaba a su director espiritual, Madre Teresa, no recuerdo cuánto tiempo, pero estuvo como 25 años sin sentir a Dios, o sea, ella no tenía la sensación de que Que no Dios lo veía, de no que lo no lo veía, no lo sentía. sentía, uno dice, impresionante esta mujer, ¿no? Entonces, claro, los apóstoles están con Jesús en la barca, están muertos de miedo y le preguntan, oye, ¿no te importa? Y a nosotros nos puede pasar muchas veces, Señor, esta dificultad económica, esta dificultad de salud, no sé, se murió un ser querido y yo no lo esperaba. Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? O incluso cosas, pues no sé, la pandemia del coronavirus, un terremoto, una calamidad natural, y uno dice, pero Dios, ¿dónde está, no? Y entonces los apóstoles llegan a un punto en que ya están tan desesperados que despiertan a Jesús. Jesús se despierta y el Señor, a mí me sirve mucho a nivel personal esto, porque Jesús no se despierta y le quita categoría a los problemas. O sea, Jesús no dice como, ay, exagerados, esto es una lluviecita, o ay, dejen el show. O sea, Jesús no le quita categoría a los problemas. Ahora, tú que hablabas antes de la inteligencia emocional, o sea, Jesús tiene esa empatía para decir, Lo que uno llamaría validar las emociones de los demás, ¿no? claro, o sea, que uno dice, o sea, no es que Jesús da un consuelo barato diciendo, ay, no es para tanto, dejen la bobada. No, Jesús dice, bueno, esto es una tempestad, pero yo soy Dios, entonces calma, ¿no? Fresco, fresco. Exacto. O sea, como no se olviden que yo estoy aquí, porque yo estoy aquí, ¿no? Entonces, y ahí el Señor calma las aguas y los apóstoles pues están impresionados porque dicen, uy, o sea, este man puede calmar las aguas, ¿no? O sea, este es realmente, ¿quién es este? De hecho, la escena acaba con ellos diciendo, ¿quién es este? Bueno, pero eso dejémoslo en un momento en stand-by porque está la otra tempestad que tiene una característica distinta y es que Jesús no está en la barca. Esta sucede justo después de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús les dice después de la multiplicación, váyanse ustedes, adelántense y yo ya les llego. Jesús se va a rezar y por la noche, mientras ellos están navegando, empieza la tempestad y claro, uno ahí piensa, seguramente algunos de los apóstoles dirían, no, pero ¿quién fue el inteligente que aceptó salir a navegar sin Jesús, ¿no? Porque claro, ahora estamos en una tempestad
pero sin Jesús, porque la vez pasada el que nos salvó fue Jesús, ¿ahora qué hacemos, no? Y de repente, pues, aparece una persona caminando sobre las aguas, es Jesús, y Pedro tiene esa reacción impulsiva tan interesante de decir, bueno, vamos a ver, si es verdad que eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Pedro tiene una reacción impulsiva que uno dice, uy, interesante, porque a veces también nos pasa a nosotros. Como, hey, si si de verdad eres Dios... A retarlo, como... Claro. Sí. No, es que Pedro para mí representa en muchas ocasiones la impulsividad nuestra. Claro. O sea, lo niega, dice eso. O sea, casi que no le ofrece unos puños. Sí, sí. Venga. Pero claro, o sea, ahí es donde en verdad él hace esas preguntas que uno estaría ahí y las hiciera. Claro, y entonces Jesús le dice, bueno, ven. ¿Qué es lo que tantas veces nos dicen a nosotros? Bueno, ven. O sea, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven. Pedro arranca a caminar sobre las aguas, quién sabe cómo sería esa sensación. Y llega un momento en que el viento es tan fuerte que Pedro se asusta y se empieza a hundir y le dice, Señor, sálvame. El Señor le toma la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces esas dos tempestades a mí me ayudan mucho personalmente para esto que me preguntabas. Porque claro, al final de cuentas, de lo que se trata es de tener fe en la persona de Jesucristo. Por eso Benedicto XVI lo insistía tanto y por eso yo me he centrado tanto en el tema del Evangelio y mi idea en el futuro, si Dios lo permite, es seguir escribiendo justo sobre el Evangelio, porque eso es lo que necesitamos a fin de cuentas, fe en la persona de Jesús. Entonces el Señor les dice, hey, o sea, en el fondo el mensaje de las dos tempestades es, hey, yo estoy aquí. O sea, yo estoy aquí, tranquilos. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos fijamos más en la fuerza del viento que en la presencia de Cristo, que es lo que las dos veces olvidaron ellos. Una porque estaba dormido, otra porque no estaba. Pedro empieza a caminar sobre las aguas y llega un momento en que Pedro se olvida de que está mirando a Jesús, porque lo que tendría que haber hecho es no quitar la mirada de donde estaba Jesús, y se empieza a centrar mucho en el viento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces los vientos son tan fuertes que nos asustamos y nos olvidamos de mirar al Señor, y en cuanto dejamos de mirar al Señor, empiezan los problemas en serio, porque la tempestad está ahí y perdemos el suelo, ¿no? Te ahogas. Te ahogas, exactamente. Entonces, me gustan mucho esas escenas para lo que preguntabas, porque los jóvenes, además se dice mucho ahora que los jóvenes tenemos como menos puntos de referencia, menos brújulas, menos orientaciones para navegar en la vida, por decirlo de alguna forma, porque a lo mejor pues por una situación familiar pues no tengo la referencia de mis papás o de mi papá o de mi mamá, o porque, no sé, porque soy hijo único y entonces de pronto pues me hubiera gustado tener hermanos que me ayudaran a crecer, no sé, poniendo ejemplos al azar de cosas que puede vivir la gente, o eso, una enfermedad, una situación difícil laboral, el coronavirus mismo, no sé. Entonces uno a veces dice, claro, es que esto es complicado, esto es difícil, sí, pero no te olvides de que lo importante es que Jesús va en la barca, ¿no? Es que no tengo brújula, bueno, pues acuérdate que Jesús va en la barca. Es que la tempestad es muy dura, acuérdate que Jesús está en la barca. O sea, el reto que tenemos todos, que no es fácil, evidentemente, es no quitar la mirada de Jesús. Ese es el reto y a eso es lo que deberíamos apuntar todos.